Hola, muy buenas con todos. En este video se hablará sobre lo que es la planificación y preparación de un modelado de base de datos a través de lo que es el análisis. La construcción de un modelo de base de datos eh, se, se divide en distintos pasos. Como podemos ver, como primer paso tenemos lo que es el análisis, luego lo que es el diseño, construcción y la implementación. En el primer paso de lo que es sobre el análisis es analizar una situación o empresa, cuáles son sus procesos, los cuales debe ser nuestra investigación inicial a través de entrevistas con usuarios finales. Pero esto no, si nosotros simplemente realizamos las entrevistas a las personas técnicas de nuestra empresa, no se va a obtener un buen análisis de cómo funciona esta empresa. Luego de tener bien claro cómo es el proceso de, de la empresa que se le va a realizar la base de datos, pasaríamos al siguiente paso, que es el diseño. Esto implica utilizar todo lo que se descubrió dentro del análisis. ¿Para qué? Para que en sí ahora ya nos enfoquemos más en lo que es la creación de lo que son las tablas, sus campos y los tipos de datos para la base de datos. En esta etapa también se definen lo que son las relaciones entre las tablas, las cuales también ya fueron descubiertas en la etapa del análisis, porque el análisis es la parte principal de todo, porque teniendo claro todo esto, lo demás se nos hará mucho más fácil. Lo que es el tema de la construcción, esto implica ya la creación y probar el código de nuestra base de datos. Aquí es donde ya nosotros verificamos de que las tablas estén bien relacionadas para poder realizar consultas muy eficientes. Lo cual, para crear el modelo de la base de datos debemos construir scripts, las cuales nos ayudarán a crear las tablas y poder ejecutarlas. Y por último tenemos lo que es la implementación. Este sería el paso final en todo este proceso de modelado de datos. Aquí es donde ya creamos nuestra base de datos de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que es la etapa del proceso que realmente nosotros pondremos todo en práctica. Es en la cual nosotros aplicaremos si es necesario una normalización, una desnormalización, si tenemos que quitar tablas, aumentar tablas, etc. Pero en este capítulo nos basaremos mucho más en profundo de lo que es, qué es el análisis, para qué nos servirá el análisis. Por eso aquí ahora continuamos con lo que es el análisis de comprensión. ¿Qué quiere decir un análisis de comprensión? Trata sobre los factores operacionales de una empresa. Esto especifica acerca sobre las reglas del negocio, de conocer todos los procesos que realiza esta empresa. Esto también contiene lo que son particiones en las operaciones del negocio, las cuales contienen lo que son los empleados de la empresa, contienen lo que son los empleados técnicos y los empleados no técnicos. Para tener mucho más en claro lo que es un análisis de comprensión, debemos de considerar algunos aspectos muy importantes en este tema. Como podemos ver, tenemos lo que son los objetivos generales, las operaciones de la empresa, las reglas del negocio. Las reglas del negocio son una parte muy esencial en lo que es el proceso del modelado de base de datos, dependiendo de alguna empresa. Tenemos lo que son las planificación y cronogramas, lo que es su presupuesto,
la contratación de ayuda, también lo que es costará dinero, costos de hardware, mantenimiento y capacitación. En lo que tiene que ver con los objetivos generales, define como los objetivos de una empresa. Al crear un modelo de base de datos, debemos tener muy en claro cuáles son los objetivos principales de dicha empresa, ya que conociendo esto, nuestra base de datos tiene que cumplir con esos objetivos para así poder ayudar en el servicio de esta empresa. Las operaciones de la empresa son las cuales incluyen las operaciones de una empresa en términos de lo que es la empresa. Son todos los procesos de una empresa que debemos de conocer muy bien para poder hacer todos estos procesos mediante nuestra base de datos. En lo que tiene que ver con lo que es las reglas del negocio, esto es el corazón de la etapa del análisis, lo cual describe lo que se ha analizado y lo que se necesita crear para poder diseñar el modelo de la base de datos. En lo que es las reglas del negocio, debemos de conocer, como su tema mismo dice, cuáles son sus reglas, qué es lo que ellos quieren, cómo realizan todos sus procesos, de qué forma lo realizan. Todo eso debemos de conocer para que nuestra base de datos se relacione con todas estas reglas, y no deberíamos basarnos en lo que nosotros podríamos decidir que funcione de una mejor manera. Debemos enfocarnos solamente en las reglas de este negocio. En lo que es la planificación y cronogramas, esto incluye quién hace qué y cuándo. Los planes más sofisticados integran múltiples tareas, compartiéndolo entre muchas personas. En lo que tiene que ver con el presupuesto, aquí se realizan lo que son diferentes preguntas, las cuales son las típicas de cuánto me costará, si esto será rentable, si realmente valdrá la pena tener un sistema de base de datos para mi negocio, y de que si teniendo esto yo obtendré alguna ventaja sobre las demás competencias pero sin que esto me lleve a la bancarrota, o simplemente de que este sistema, en vez de ayudarme, no me lleve al fracaso y pierda mi empresa. La contratación de ayuda, claro que nos costará dinero, pero debemos de saber que a las personas que nosotros contratamos deben de tener un buen conocimiento acerca de lo que es un modelado de base de datos, los cuales estas personas deberán ser expertas. Lo que es costos de hardware, en esta parte se especializa lo que son los equipos en los cuales se van a trabajar. Incluso si nosotros trabajaremos en lo que es en red, por internet, estos factores son muy importantes para la base de datos, para que funcione correctamente. En lo que tiene que ver con mantenimiento, simplemente aquí se define lo que es la facilidad del mantenimiento futuro, que implicará costos menos a largo plazo. El mantenimiento será muy poco, ya que simplemente lo que se utiliza son elementos informáticos. Capacitación, claro, eso también es muy importante, porque los usuarios finales y los programadores deben de saber cómo usar lo que se está creando. El programador, al momento de estar realizando el modelo de base de datos, él sabe cómo funciona su sistema que está realizando, pero las personas que estarán encargadas de utilizarlo esto a diario, todos los días, deberán de conocer también cómo funciona, pero solamente a nivel como de la interfaz gráfica. No tendrán que relacionarse con algún tipo de código,
o cosas por el estilo. Simplemente deberán de saber cómo va a funcionar este sistema. También esta consideración, estos temas que debemos de tener en consideración, también existen otros factores, los cuales son las duplicaciones de datos o si solamente es solo lectura y escritura. En lo que es duplicación de datos, debemos evitar lo que es la duplicación de datos, porque si no, se sacrifica el rendimiento de nuestro sistema y eso va a tener una granularidad excesiva. Cuando tratamos sobre lo que son solo lectura y escritura, se definen como las bases de datos del almacén de datos, a menudo que solamente van a poder ser solo de lectura parcial. Ahora, tenemos aquí lo que son las áreas de problemas potenciales y conceptos erróneos. ¿Cómo podemos definir esto? Hay varios factores negativos que vale la pena considerar y recordar al analizar a una empresa. Como podemos ver, tenemos aquí 4 tipos, los cuales debemos tener en cuenta al momento de analizar a una empresa. Por ejemplo, tenemos lo que es la normalización e integridad de datos. También podemos ver que si tenemos más normalización, esto conducirá a mejores consultas. Tenemos lo que es actuación y los modelos genéricos y estandarizados de la base de datos. Lo que es la normalización e integridad de datos, esto se define como aplicar todos los niveles de normalización que me garantizarán que no se pierdan los datos y que no haya discrepancias de integridad referencial. En lo que tiene que ver con más normalización que conducirá a mejores consultas, podremos ver que tenemos 2 afirmaciones que podrían ser de que las consultas de problemas a menudo son el resultado de una estructura de base de datos inadecuada, que quiere decir que es desnormalizada. Otro concepto que tenemos es de que es mucho más fácil escribir consultas y actualizaciones más rápidas contra una estructura de base de datos normalizada, lo cual en cierto caso podría ser cierto, pero si solamente esto sea necesario. Las estructuras desnormalizadas, claro que nos van a conducir a consultas más rápidas, y también los cuales serán mucho más fáciles de escribir para los usuarios finales. En lo que tiene que ver con actuación, todo el código SQL depende de la estructura de la tabla subyacente y del contenido de la tabla, incluso de nuevo a la identificación de la tabla y tabla de información de contenido. Los modelos genéricos y estandarizados de base de datos. Hay que tener cuidado con los modelos de base de datos genéricos, un modelo que se acepta como estándar para una industria en particular o aplicación. Por último, tenemos que poner el análisis en práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que definiremos que para realizar un análisis adecuado de una empresa debemos tener en cuenta lo siguiente. Como se mencionó antes, tenemos de tener muy en claro lo que son los objetivos de la empresa, las operaciones que esta empresa realiza, sus reglas y la planificación y los plazos que esta empresa realiza. Volviendo a lo que es el objetivo de la empresa, se debe recalcar que el objetivo de la empresa es lo más importante, porque es lo que la empresa lo que quiere es realmente obtener una ganancia. Y si nosotros tenemos en claro el objetivo de esta empresa, nuestra base de datos debe estar enfocada en obtener ganancias y no pérdidas. Una vez de que los usuarios reciben un servicio adecuado, si la idea de negocio es una posible viable, tiene una mejor oportunidad de triunfar en el mercado comercial. Muy bien, como hemos podido ver, el análisis de nuestro negocio al cual se le realizará su base de datos es lo esencial para que nuestra base de datos sea fructífera y
eficiente para esta empresa. No solamente nos debemos enfocar en nuestros conocimientos de programadores, intentando cambiar las reglas que ya tiene este negocio, que las haya tenido hace mucho tiempo. Debemos analizar bien nuestro negocio para poder así crear una base de datos que se acople a lo que es nuestra empresa. Bien, espero que les haya servido este video. Les agradezco su atención y muchas gracias.